Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, estamos de vuelta, son 31 minutos ya los que pasan sobre las 9 de la mañana. Acabamos de recibir al grupo de gobierno del Ayuntamiento de Tuineje. Nos parecía muy necesario conocer exactamente cómo respira el pacto en Tuineje tras las declaraciones que ayer hacía a Onda Fuerteventura el señor Pedro Armas, el alcalde de Pájara, con esa necesidad de comunicar que lo que va a ocurrir en Pájara este viernes también podría ocurrir en el resto de los ayuntamientos. Queríamos saber cómo está ese pacto, por tanto, en Tuineje y si vamos a tener también alguna que otra sorpresa. Dice Tomás Torres que en Tuineje en el pacto estamos muy bien y Paco Artiles ha explicado, ha desgranado por qué no volverían ni ahora ni nunca a incluir a Coalición Canaria a riesgo de ser expulsados por parte del partido. Bueno, otro de los ayuntamientos que se está barajando actualmente es Puerto del Rosario. Tenemos con nosotros a Juan Manuel Verdugo, concejal de Economía y Hacienda. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, hoy se nos ha dado la vuelta a la escaleta porque, claro, queríamos hablar y vamos a hablar sobre esas inversiones estratégicas, sobre el desarrollo económico del municipio, pero también, claro, la política va por delante, la actualidad va por delante y no sé cómo acogió usted ayer las declaraciones de Pedro Armas donde avanzaba que esto iba a ser un pacto en cascada. De nuevo, se vuelve a hablar, si algún día no se ha hecho, sobre la posibilidad de una moción de censura en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Bueno, los pactos en cascadas son posibles siempre y cuando se den los números y hoy día, a día de hoy, los números no se dan en Puerto del Rosario porque para eso AMF tendría que tener los números para poder llegar a un acuerdo y, como digo, AMF en estos momentos dentro del Ayuntamiento de Puerto del Rosario únicamente tiene una concejala, que es en este caso Mayra Marichal, y luego puede tener coaligados o satélites de AMF, que sería Manuel Travieso, y con esos números no dan, porque para conseguir la mayoría en Puerto del Rosario son 11, y ahora mismo el grupo de gobierno está formado por 11 y en la oposición pues en estos momentos hay 9 y además tendrían que contar con la concejala Águeda Montelongo que no me consta que esté en una operación de esa naturaleza. Por tanto, en principio no veo posible esa moción de censura en Puerto del Rosario. En cualquier caso, no es ninguna novedad. Puerto del Rosario llevan anunciando la moción de censura antes de constituirse el ayuntamiento del propio ayuntamiento de Puerto del Rosario, la corporación, en junio de 2019. Y desde el minuto 1 se ha estado hablando de una posible moción de censura. Yo no tengo, desde luego, por qué desconfiar de ninguno de mis compañeros y compañeras que formamos parte del grupo de gobierno. Y cuando hablo de ninguno, es de ninguno. Por tanto, a día de hoy no me consta que esa posibilidad pueda tener... se vaya a materializar, ¿no? El Puerto del Rosario. Se pueda materializar. Bueno, de momento, por lo tanto... No obstante, evidentemente, tampoco... la política puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? O sea, yo desde luego, en política nada es descartable. Hemos visto todo tipo de acontecimientos y además en esta isla, en el periodo que llevamos de legislatura, que es una de las más convulsionadas, yo creo, de la historia democrática de Fuerteventura desde el año 78, pues yo creo que, desde luego, las sorpresas están al orden del día, ¿no? Bueno, vamos a volver a la tierra porque yo me imagino que todas estas declaraciones como las que ayer hacía Pedro Armas, todo lo que ha ocurrido en el Cabildo, pues de una manera o de otra, pero deben de incidir en la gestión diaria, que es pues desconcentrar
a los equipos en aquello que ahora mismo es la prioridad, que es ayudar a la gente, las políticas públicas. Vamos a hablar de economía, Verdugo, sobre una línea, las ayudas que ustedes han puesto en marcha, la flexibilidad de las ayudas, una vez que esa convocatoria del 2020 les ayudó también a detectar, oye, cómo se podrían mejorar, a qué sectores podrían llegar y cómo está ahora mismo, actualmente. Si se van a hacer varias convocatorias a lo largo de este año, a tenor de cómo están creciendo los datos del paro. Bueno, en primer lugar, quiero decir que en estos momentos, en cuanto a los datos del paro, que es lo último de lo que me comenta, quiero decir que en medio de una pandemia, Puerto del Rosario, tenemos que estar ciertamente no satisfechos, porque nunca se puede estar satisfecho de tener una tasa de paro pues del 26%, que es la que tenemos en estos momentos en Puerto del Rosario. Pero con esta pandemia, después de un año en una crisis económica que ha azotado y ha socavado todas nuestras estructuras y todos nuestros cimientos, Puerto del Rosario es la ciudad de Canarias de más de 40.000 habitantes con la tasa de desempleo más baja. Puerto del Rosario, con una tasa de desempleo del 26%, que es inferior a la que tienen en estos momentos La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria, Recife, o sea, dentro de las ciudades de más de 40.000 habitantes del archipiélago, Puerto del Rosario se ha mantenido como la capital o la ciudad de más de 40.000 habitantes con la tasa de desempleo más baja, con lo cual demuestra que la estructura económica de Puerto del Rosario ha resistido la pandemia, lo cual nos puede demostrar o nos dice que debemos tener optimismo de cara a la recuperación económica. La recuperación económica va a venir fundamentalmente en base a dos ejes. Va a venir, por una parte, por un proceso de vacunación que ya se está produciendo de forma eficaz y que ha hecho ya que pues casi la mayoría de los mayores de 60 años de este archipiélago, más aquellos que desarrollan profesiones esenciales, estén vacunados, y va a venir también por la llegada de fondos europeos. En el caso, además, de Puerto del Rosario, cuenta con unos remanentes de tesorería desde el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que va a permitir también acometer una serie de inversiones que se están viendo además en la calle. Se están viendo una licitación de obra pública muy importante que está permitiendo que muchas pequeñas empresas, autónomos, puedan desarrollar y trabajadores, en definitiva, porque eso crea empleo. Y además mejora las condiciones de vida de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que viven en nuestro municipio de Puerto del Rosario. Si a ello le sumamos que efectivamente se han convocado ayudas por segunda vez, además en el año 2021 es el primer municipio de Canarias que ha convocado las ayudas a autónomos. Tenemos más de 250 solicitudes que están tramitándose en estos momentos. El plazo de vencimiento de la presentación de solicitudes acabó en el mes de abril, y ahora estamos trabajando con esas solicitudes, analizando la documentación perdón. Y en los próximos días, dentro de las próximas semanas, se dictará una primera resolución, pues admitiendo y requiriendo de documentación o de subsanación de aquellas solicitudes que necesitan ser completadas y demás. Y en el caso de las ayudas al alquiler, igualmente, el primer municipio de Canarias y el único que en el año 2021 ha convocado ayudas, y tenemos más de 400 solicitudes de ayudas al alquiler, lo cual determina que van a ser, pues va a permitir que muchas familias de este municipio, tanto en el ámbito de las ayudas de autónomos, que son familias, como en el ámbito de las ayudas al alquiler, que son también familias, más de 600 familias probablemente van a recibir ayudas. En el caso de las ayudas autónomos, fíjese si es hasta curioso, porque estamos recibiendo ayudas de otros de empresarios y autónomos que están en otros municipios y que, por desgracia, van a tener que ser inadmitidos, porque una de las condiciones, evidentemente, de una ayuda que es el propio Ayuntamiento de Puerto del Rosario el que convoca. Evidentemente, uno de los requisitos es que se tenga el domicilio fiscal en el municipio de Puerto del Rosario y el desarrollo de la actividad. Fundamentalmente el domicilio fiscal, el desarrollo de la actividad en una economía como la que tenemos hoy día, dinámica, pues es evidente que se puede desarrollar la actividad económica en cualquier parte del mundo, siempre y cuando se tenga ese domicilio fiscal. Pero es algo que está resultando curioso, porque efectivamente estamos recibiendo muchas solicitudes de pequeños autónomos que no tienen el domicilio fiscal en Puerto del Rosario.
¿Y dónde lo tienen mayormente? Pues lo tienen a lo mejor en otros municipios de la isla. De Fuerteventura. De Fuerteventura. Sí. ¿Cómo han hecho? ¿Cuál es la receta mágica para ser el primer municipio de Canarias que ha completado esta primera convocatoria de ayuda? Sobre todo porque es una de las preguntas que más hacemos o que más es el mayor interrogante de los empresarios que no residen en Puerto del Rosario, y también saber por qué no copian esta misma fórmula y se repite en el resto. Bueno, pues yo no creo que no hay muchas fórmulas. Desde este ayuntamiento lo que se hizo fue trabajar pues en una convocatoria que se ajustara a la legalidad, que fuera dictaminada de forma favorable por tanto los servicios jurídicos como por intervención, y a partir de ahí contar con recursos humanos y poner mucho trabajo en ese desarrollo de las convocatorias y en esa resolución. Ahora mismo, pues la verdad es que tenemos ya, digamos, un poco automatizados, porque la primera convocatoria nos sirvió de experiencia y en esta segunda convocatoria ya la tenemos preparada, la hemos convocado de una forma automatizada, y con lo cual esa experiencia nos sirve para en este año poder resolverlas, y esperemos que estén resueltas antes del verano. Uh-huh. También vamos a convocar ahora desde Industria las ayudas a las instalaciones de fotovoltaicas. Fíjese, el tema de las ayudas a instalaciones fotovoltaicas nos han llegado instaladores que nos dicen, oiga, es que estamos esperando que convoquen la de este año el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, porque la línea que convocó hace poco el Cabildo de Fuerteventura no ha llegado a, no sé si eran 100.000 euros para toda la isla. Nosotros tenemos una convocatoria para el municipio de Puerto del Rosario de 60.000 euros, ampliable a 40.000 con la modificación presupuestaria que se ha aprobado hace apenas 2 semanas y que hoy se ha publicado ya en el boletín oficial de la provincia para que se inicie el periodo de alegaciones. Pues son 100.000 euros que va a permitir que muchas familias, muchos pequeños autónomos puedan realizar instalaciones en materia de fotovoltaica, que va a permitir esa transición energética, y además que va a generar economía, porque esos pequeños instaladores pues se benefician desde luego de esa actividad económica. Uh-huh. Bueno, hemos visto también que la Cámara de Comercio, en este caso con el Gobierno de Canarias, a través de la Viceconsejería de Economía o la Consejería de Economía, también está utilizando o sirviendo para que muchas de las empresas, en este caso son a nivel insular, pero bueno, como la sede está aquí en Puerto del Rosario, ayudando a muchas empresas con esa línea de ayudas. Ustedes se han reunido recientemente con la Cámara de Comercio. ¿Cuáles son los proyectos acordados? Bien, con la Cámara de Comercio nosotros ya tuvimos reuniones y una de ellas fue la del convenio de digitalización de empresas que se ha estado desarrollando y que va a culminar, que ha permitido que varios pequeños autónomos y empresas de este municipio puedan ser formados en el proceso de digitalización de empresas, que es muy importante en esta economía cada vez más abierta, ¿no? Sí, global, más global, ¿no? Uh-huh. Y eso pues ha permitido que a través de ese convenio, pues, como digo, esos pequeños autónomos y esas pequeñas empresas puedan acogerse a esa formación. Fue un convenio que tiene ahora su finalización y que esperamos renovar. Además de eso, tuvimos una reunión con la Cámara de Comercio y estamos pendientes de formalizar un convenio, en este caso tripartito, entre Cabildo de Fuerteventura, Ayuntamiento de Puerto del Rosario, en este caso, y el Gobierno de Canarias, con la Cámara de Comercio, para hacer una aportación conjunta y establecer la ventanilla única empresarial, que va a permitir que desde la Cámara de Comercio se pueda gestionar pues todo lo que es la tramitación de inscripción de empresas y, diríamos, constituir una empresa de una forma unificada a través de esa ventanilla única que tienen ciudades como Las Palmas de Gran Canaria, como tiene Santa Cruz de Tenerife, es decir, y no sé si tiene Arrecife. Uh-huh. Entonces, en Puerto Rosario podemos tener esa ventanilla única empresarial a través de la Cámara de Comercio, una vez que se formalice ese convenio con esa aportación que cada una de las entidades públicas de las que acabo de mencionar se formalizará. Uh-huh. Bueno, estamos hablando sobre todo de ayudas, estamos hablando de necesidades para las empresas, de alquiler, ayuda al alquiler, que ya el año pasado contribuyó a que muchas familias que están atravesando un mal momento, pero también de planes a futuro, y con esto quiero terminar, Verdugo, porque yo sé que la actividad diaria
sobre todo en un momento como este, pues deja poco tiempo para pensar, para proyectar mejoras e inversiones estratégicas en la capital. Es cierto que estamos viendo un volumen de muchísimas obras, decía Juan Jiménez, y muchas más que vendrán, como apuntaba también Verdugo, concejal de Economía y Hacienda, pero ¿en qué están pensando? ¿En qué grandes proyectos, más allá de la Avenida Marítima de Playa Blanca? ¿Qué nichos de empleo alternativo, ahora que se está hablando de tanta diversidad, podría contener la capital de Fuerteventura? Bueno, yo creo que la capital de Fuerteventura debe mirar al futuro, como digo siempre, con optimismo. Yo creo que Fuerteventura tiene grandes fortalezas desde un punto de vista económico, desde un punto de vista tanto turístico, logístico, pero cultural también. Y yo creo que Puerto del Rosario debe aspirar a ser ese eje capital dentro de esa isla con estas potencialidades. Por tanto, yo creo que Puerto del Rosario tiene realmente futuro. El futuro pasa por mejorar sus infraestructuras, mejorar sus capacidades logísticas, mejorar la formación de quienes aquí habitamos, hacer de Puerto del Rosario pues una ciudad habitable, una ciudad amable, una ciudad atractiva para todo aquel que llegue a Puerto del Rosario y decida aquí desarrollar su proyecto de vida. Y para eso hay que, como digo, hay que mejorar mucho las infraestructuras. Evidentemente, esa avenida marítima creo que le va a dar un nuevo impulso a la ciudad de Puerto del Rosario, al municipio. Debemos embellecer los pueblos de nuestro municipio porque creo que son un capital histórico, cultural enorme y debemos apostar por la cultura. Yo soy de los que considero que hay que apostar por un turismo cultural importante. Hay que mirarse en espejos como, por ejemplo, Málaga, que era una ciudad, el turismo que allí se vendía era la Costa del Sol, el sol, playa y tal. Y Málaga, bueno, sin embargo, desde la perspectiva de profundizar en ese énfasis cultural, pues ha conseguido ser, pues, evidentemente, no es que uno quiera ser Málaga, porque evidentemente las diferencias son notorias desde un punto de vista de capacidad de población y demás, ¿no? Pero sí que ha potencializado su aspecto cultural y ahora mismo Málaga, por ejemplo, tiene la sede del Museo Picasso, tiene la sede de museos importantes de vanguardia cultural de Europa y está generando un turismo muy complementario al propio de la Costa del Sol, de sol y playa. Por eso Puerto del Rosario creo que debe fomentar ese aspecto cultural, que es muy importante para que complemente de una forma decidida ese aspecto de sol y playa que tiene el resto de la isla, que no lo tienen otros destinos turísticos. Y además de ese aspecto cultural, el aspecto tecnológico, el aspecto de vanguardia, yo creo el aspecto educativo, y ahí el parque tecnológico creo que tiene que ser un polo de atracción importante. Se están haciendo inversiones muy importantes de cara al futuro y por eso pienso que Puerto del Rosario puede ser en el futuro esa capital cultural, esa capital económica que la isla de Fuerteventura necesita, de la que los ciudadanos majoreros y las ciudadanas majoreras se sientan orgullosos de esa capitalidad. Ya seas de Tuineje, ya seas de La Oliva, ya seas de Morrojable, en fin, de Pájara, que tengamos como referente esa capital. Y a partir de ahí yo creo que Puerto del Rosario tiene futuro. Bueno, vamos a ver si arrancan los proyectos del parque tecnológico, los proyectos de drones, de los que llevamos hablando mucho tiempo. Vamos a ver si por fin se terminan de materializar y se convierten en una realidad. Y también la R10, ya sabes, ese gran proyecto que va a darle la vuelta como un calcetín a todo el centro de la capital y va a, de alguna forma, coser las diferentes calles que ahora mismo nos separan por varios solares totalmente abandonados. Juan Manuel Verdugo, un placer como siempre recibirle en esta casa. Igualmente para mí. Muchas gracias. Y a ustedes no se vayan, porque tenemos un debate importante. Y ya saben que ayer lo iniciamos con las declaraciones de Isaí Blanco, la solicitud de la alcaldesa de La Oliva, de Pilar González, de que la Casa Consistorial, o al menos la alcaldía y algunas de las dependencias municipales, se traslade a la Casa de los Coroneles. Una noticia que ha llegado hasta el Gobierno de Canarias a través del viceconsejero de Cultura, que lo rechaza abiertamente con el apoyo de Coalición Canaria y también de la Asociación Cultural Raíz del Pueblo.